Shalom, shalom. Estamos en la parashá de Ekev, Sefer Devarim, parashat Ekev. La parashá comienza con el siguiente pasuk en el Perek Zain de Devarim, el capítulo 7, en el pasuk Yud Bet, o sea, el pasuk 12. La Torah dice así: Vehaya Ekev tishme'um et hamishpatim ha'ele, y será por el motivo que o debido a que escuches estos juicios, escuchar, entender, que no sea entender y obviamente practicar estos juicios, se refiere a las mitzvot, a los mandamientos, a ele ushmartem, y los cuides, las mitzvot, lota hace, cuides de no hacerlas, veasitem, y harás las mitzvot hace, otam a ellas, de llamar a Hashem Elokeja leja et abrit, va a cuidar a Kadosh Baruj Hu el pacto, Beit HaChesed, y la bondad asher nishma la aboteja, y la bondad que juró a tus padres. Ok, eso es lo que dice el pasuk. O sea, si vamos a escuchar en el sentido de cumplir los mandamientos, o sea, no realizar pecados y cumplir aquello que debemos cumplir, entonces Akadosh Baruj Hu va a mantener con nosotros el pacto que hizo con nuestros padres, que es un pacto que se denomina como Gesed, dice acá, Gesed, bondad. Asher Nishba la Aboteja, que fue hecho, propuesto, jurado entre Hashem y nuestros padres. Se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, y después a los que salieron de Egipto, recepción de la Torá, etc. Rashi dice al principio o sea, en la explicación del principio de esta parashá, del primer pasuk, que es el pasuk 12, como dije, del capítulo 7, dice: Im hamitzvot hakalot, she'adam dash be'akavav tishmeum. Dice que la expresión Ekev, Behaya Ekev, la expresión Ekev es obviamente una expresión lingüística que quiere decir, y va a ser en el caso que o debido a que. Sin embargo, la palabra Ekev en hebreo también significa talón. Por lo tanto, Rashi quiere lidrosh, de una manera poco más alegórica, que el hecho que haya dicho acá la Torah Ekev, talón, indica algo que se relaciona con el talón. ¿Y qué cosa es? Dice Rashi: Ima mitzvot akalot shadam dash be'akavav. Si las mitzvot, que son las más fáciles, que la persona suele aplastarlas con el talón, o sea, no darle importancia, ¿okay? Ponerlas como en última instancia, al final de algo. Si esas también las cumples, si esas también las escuchas, obviamente que las más importantes lo vas a hacer además, entonces se va a mantener el pacto. Esto quiere decir, en otras palabras, que se tiene que comenzar cuidando aquello que es más cal, aquello que es más fácil. Y de ahí en adelante se va avanzando al cuidado de mitzvot que sean mucho más graves o más importantes, entre comillas. Aunque la importancia de las mitzvot nosotros no las conocemos en forma total, pero sí hay algunas que obviamente las personas suelen aplastar con sus talones, o sea, no darle a veces ninguna importancia. A pesar que lo hacen, pero lo hacen de una forma bastante como simple, ¿no? ¿De qué está hablando? Nos tenemos que preguntar, y así lo han hecho muchos comentaristas a Rashi, ¿de qué habla Rashi? Las mitzvot que nosotros o algunas personas suelen aplastar con sus talones, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando exactamente? Entonces, explican los comentarios lo siguiente: She'adam dash be'akavav, la expresión de Rashi es estudiada por los comentaristas a Rashi mismo. Dice que gon simchat arregel, como por ejemplo simchat arregel, o sea, la alegría de Yom Tov. En los días de Yom Tov, por ejemplo en Pesach, en Shavuot, en Sukkot, hay una mitzvah besamachta bechageja.
tienes que alegrarte en tu Hag, en tu fiesta, en las fiestas que son de Kadosh Baruj Hu, están hechas también para que Am Israel se alegre en ellas. Y la Simjá se refiere o se enmarca en una definición bastante directa que es comer carne y beber vino, o sea, que está relacionada con los banquetes que se realizaban en el templo y que también el pueblo realizaba en la ciudad y que nosotros seguimos realizando en nuestros Hagim, en nuestros Yamim Tovim, nuestras fiestas. Eso es Simchat HaRegel. Y muchas veces las personas a este punto de la alegría del Yom Tov, relacionado a estos dos puntos que mencioné, la carne y el vino, a veces no suelen entender exactamente qué es lo que se refiere y piensan que es simplemente un consumo, pero no lo es algo mucho más profundo que Mevaté, expresa alegría. Y traen los comentarios que explican a Rashi, traen otro punto más y dicen Simchat HaRegel, como hablamos de la alegría de Yom Tov, Bedibur Lashon HaKodesh, y el dibur, o sea, hablar Lashon HaKodesh, hablar hebreo. Be'akavaná, la kavaná dice, Sheafilu amitzvot anirot beinecha kalot, incluso aquellos mandamientos que se presentan a tus ojos como fáciles, como simples, Gamotam tishmeun beta'asum, también ellos tienes que cumplirlos y hacerlos, Bekol sheken, y cuanto más a hamurot, cuanto más los más graves, los más difíciles. Ok, quería, Dafka, en esta entrega, centrarme en lo que los comentarios a Rashi hablan sobre las mitzvot que las personas suelen aplastar con sus talones, siendo una de ellas el Dibur Lashon HaKodesh. Quiero referirme precisamente a el gran, tal vez, hijo rechazado, no sé si rechazada es la palabra, pero como relegado, entre comillas, en el mundo datí, en el mundo religioso, que es precisamente nuestro idioma. ¿Bien? No el idioma que yo estoy hablando ahora, que es español, sino el hebreo. Es sin lugar a dudas, probablemente, y dentro del mundo de la Torá, que es lo que une a todo el pueblo judío, es probablemente el único bitui hitzoni, la única expresión externa que realmente une al pueblo judío, es su idioma, el idioma que es hebreo. Ningún otro idioma del mundo ha alcanzado ese nivel de penetración en los seres humanos pertenecientes a un mismo pueblo como nuestra lengua sagrada. Y más allá que en diferentes lugares del mundo el pueblo de Israel haya desarrollado culturas y otros idiomas, como el antiguo alto alemán, del cual surge el yiddish, algunos idiomas que conjugan o que combinan hebreo con idiomas locales como el judeo árabe, el judeo francés, el judeo provenzal, etcétera, etcétera, o idiomas que también son parte de la cultura de Israel, como el ladino, el judeo español, en todos sus matices, desde aquello que se habla en Marruecos hasta lo que se habla en los Balcanes, Turquía, etc. Eso es parte de un elemento cultural, o sea, de un desarrollo del pueblo judío a nivel cultural. Y como tal, es parte de nosotros. Sin embargo, hay algo mucho más antiguo, mucho más profundo y mucho, pero muchísimo más esencial, que es la médula de nuestros huesos. Y eso es el Lashon HaKodesh, como se llama en los sabios, como denominan en los sabios, al hebreo. En términos simples, y esto lo hemos comunicado y enseñado ya en varias ocasiones en diferentes cursos, ya sea precisamente de Torá o directamente sobre el idioma, el hebreo histórico, o sea, el hebreo que ha acompañado al pueblo judío desde siempre, lo podemos dividir en las siguientes etapas. Hay un hebreo bíblico,
que es el hebreo que aparece en el Tanaj, o sea, en la Biblia hebrea, que se llama hebrea porque está escrita en hebreo. ¿Bien? En ningún otro idioma, solo en hebreo, excepto unos capítulos en el libro de Ezra, que están escritos en arameo, que es un idioma hermano, cercano al hebreo, pero en general el Tanaj es un Tanaj hebreo. Y los libros que nosotros consideramos santos son los libros que en su Makor, en su fuente, fueron escritos en la lengua con la que el creador del mundo creó el mundo. Y esto es el hebreo. Después, con el paso del tiempo y el desarrollo, tenemos un momento en la historia de la forma en que nuestro idioma fue creciendo y llegamos al hebreo de la Mishnah. En el hebreo de la Mishnah se incorporaron muchísimas más conceptos que no estaban presentes en la época bíblica y que enriquecieron a nuestro idioma, obviamente bajo la tutela de nuestros grandes sabios que precisamente decidieron cuáles son los conceptos que necesitaban ingresar y cuáles no. Muchos de ellos vienen del griego o muchos de ellos vienen del latín, no porque el origen sea griego o latín, sino que probablemente palabras que en circunstancias específicas desaparecen de nuestra esfera, aparecen en otras esferas y después son rescatadas y traídas dentro nuestro. Después, con el paso del tiempo, tenemos una situación similar durante la Edad Media, en que se logran traducir al hebreo conceptos que las naciones del mundo habían desarrollado sobre filosofía, sobre ciencia. Nuevamente, los sabios lo adoptan porque saben que están rescatando chispas nitzotzot que estaban en los pueblos y que tienen que retornar a nosotros. Y así, de la misma manera y con la misma intención, ya sea en forma consciente o no, hace 200 años atrás, más o menos, aparece algo que suele ser denominado como el hebreo moderno, bajo la iniciativa de un lingüista judío llamado Eliezer Ben Yehuda, que decide que la nueva etapa en que está desarrollándose el pueblo judío va a necesitar un idioma que pueda unirnos, y obviamente el idioma es el hebreo, porque en este idioma se traen nuevas palabras. Otra vez, no son nuevas las palabras, sino que son rescatadas de los idiomas que el mundo habla y que no saben muchas veces que estos conceptos provienen originalmente del tronco hebreo. Entonces, vemos a lo largo de la historia un desarrollo que no es exactamente desarrollo en el sentido de que hayan etimologías o hayan cosas que estén incluidas, sino que son lo mismo, ese mismo tronco, que muchas veces muchas de sus ramas están introducidas en diferentes idiomas, y con el paso del tiempo los sabios que saben y aquellos que probablemente lo hacen en forma inconsciente las vuelven a traer a el origen. ¿De dónde surge el idioma hebreo? Nosotros leemos en la Torá, al principio, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Vayomer be'aretz hayta tohu babohu, el segundo paso, que en un momento dice Vayomer Elohim yehi or. Y dijo Dios, haya luz. Y dijo, Vayomer, dijo. O sea, es una expresión de que algo fue dicho, o sea, del habla. Y fue dicho Yehi, que es una expresión de un imperativo en hebreo. Esto quiere decir que el Tanaj, la Torá, relaciona el Dibur primero con el creador del mundo. Y la primera palabra que el creador del mundo dijo fue Yehi. Yud, Hei, Yud, Yehi, Or. Aunque podemos pensar que hay un Ma'amar previo que se llama Bereshit, Ma'amar en el sentido de que es pensamiento. En cambio, el segundo Ma'amar, Yehi, Or, vendría a ser una expresión oral directa. Y a través de eso, siendo él el creador, cuando él hablaba, creaba. Diferente a nosotros, que necesitamos un pensamiento, necesitamos
a decir algo y después llevarlo a la práctica. En el creador del mundo, el pensamiento y el dibur estaban unidos en la propia creación. Pero ahí está la primera palabra dicha en hebreo además, Yehi. Yehi, or, que haya luz, energía, o como queramos traducir el primer paso. Allí surge el idioma. Y después ya, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, la Torah nos describe todos sus ma'amarot, todos los momentos en que Hashem dijo algo y a través de ese dictum fue creado. Después, en la misma Torah nosotros leemos que Hashem Itbaraj creó a un hombre y a una mujer, o sea, al ser humano, Afar mina adamá, o sea, polvo de la tierra. Y cuando ya el ser como una especie de estatua, estaba allí inerte, Hashem sopló entre sus narices o por sus narices Ruach Haim, un espíritu de vida, como está escrito en el Tanaj. Estudiaron nuestros sabios que la intención de la Torah cuando dice Vaipaj, que sopló sobre sus narices de Apab Ruach Haim, la Kavanah está en que transforma a ese ser inerte en un ser vivo y explica la traducción de Onkelos a la Torah. Onkelos era un un convertido romano que había llegado a ser un gran jajam, un gran estudioso de la Torah, a quienes los sabios le pidieron que tradujera la Torah al arameo, para de esta manera hacerla bastante más accesible a los Yehudim que no sabían hebreo. Y él, siendo una persona muy letrada, lo hizo. Y cuando él traduce el Vaipaj Be'apaf Ruach Haim y sopló sobre sus narices espíritu de vida, y el hombre se transformó en Nefesh Hayah, un alma que vive, etc., traduce Onkelos allí que el hombre se transformó en un Ruach Memalela, en un espíritu que habla. Esto quiere decir que Nefesh Hayah, o Nefesh Hayim, el alma de vida, está entendido por la Torah como la capacidad de poder hablar. En la persona que tiene esa capacidad de poder hablar, comunicarse, no solamente a nivel del dibur, pero la comunicación es lo que transforma a la estatua esa, al bloque ese de tierra y agua, en un ser humano. O sea que lo humano se define precisamente por la capacidad que tenemos de poder hablar, la capacidad del dibur. Y no cualquier dibur, y no cualquier idioma. Sabemos además, leyendo la Torá, que la realidad de varios idiomas es una realidad que fue, en términos simples, un castigo, debido a que en la Torre de Babel todos hablaban un mismo idioma, que es el Shema Kodesh, obviamente el hebreo. La posibilidad que hizo Kadosh Baruj Hu para que ese gran pecado de tratar de llegar al cielo, etc., no tuviese éxito, entonces los idiomas son confundidos. ¿De qué forma? Creando diferentes idiomas. Las personas no se podían entender. Entonces vemos que la realidad de diferentes idiomas es una realidad de un bediavad, es una realidad de algo no necesariamente lo más positivo del mundo, sino que como una especie de edgar, de desafío del cual nosotros tenemos que tratar de elevarnos para llegar a un idioma único, a un idioma inclusivo en el buen sentido de la palabra, que es obviamente el tronco hebreo. Y es así como los idiomas fueron desarrollándose en el mundo, y los lingüistas conocen muy bien que hay idiomas que son más nucleares, de los cuales surgen otros y otros y otros hasta lo que conocemos actualmente. Según la Torá existen 70 núcleos lingüísticos, que son los 70 idiomas de las 70 naciones, correspondientes a los 70 ángeles que rigen cada una de estas naciones. Hablamos obviamente de núcleos, no de idiomas, porque los idiomas son muchos más. Y existe la Shema Kodesh. Los 70 idiomas en algún momento tendrán que transformarse, volver nuestra mente al tronco del cual surgen, que es el hebreo. Y el hebreo va a adquirir una connotación mayor, siendo el idioma con que los seres humanos se comuniquen entre ellos, porque es el idioma en que los seres humanos se comunican con el Creador.
Como la realidad del idioma, o sea, de nuestro idioma, del hebreo, es tan fuerte, es tan grande, es tan poderosa, es tan potente, obviamente nuestro idioma, el hebreo, contiene muchos sodot, contiene muchos misterios. De la misma manera que cuando uno viene a la tierra de Israel y visita, por ejemplo, Hebrón, la tumba de los patriarcas, sabe que ahí está la entrada al Gan Eden, la salida del Gan Eden. Cuando estamos en Jerusalén y vemos y sentimos las energías que emanan aún del lugar donde estuvieron los templos, cuando estamos en el Keber David, en el Keber Rachel, cuando estamos en los lugares donde estuvo asentado el Sanedrín, y podemos percibir la Jochma de los sabios que allí estuvieron hace casi prácticamente 1600 años, 1700 años atrás, etcétera, 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 y una historia fascinante, una historia llena de energías que todavía están presentes hoy. De la misma manera, cuando ingresamos al idioma, al hebreo, también en el hebreo hay sodot. También el hebreo tiene lecturas. Hay un hebreo que es el que todo el mundo prácticamente conoce, que es el que se habla hoy día en el Estado de Israel, lo que es también un milagro, que un idioma que estuvo prácticamente inutilizable por muchísimos años como idioma coloquial haya vuelto a ser un idioma coloquial. Eso en sí también es una proeza que no tiene parangón y que no tiene otro ejemplo en el mundo. Pero además de eso, nuestro idioma es profundo, refleja esencias. Como la Torá nos enseña, por ejemplo, que Adán le puso nombre a los animales. Y cuando se dio cuenta que no había ningún ser que pudiera ser compatible a él, entonces allí va a aparecer su pareja. Pero le ponen nombre a los animales. Esto quiere decir que supo conocer la esencia de cada animal para que ellos tengan los nombres que tienen. Como por ejemplo en hebreo la palabra Kelev. Kelev, que significa perro, viene de que, como lev, como el corazón. Y de alguna manera hay una relación profunda entre el ser humano y los canes, ¿no? los perros, etc. Y podemos de esto hablar muchísimo. El idioma tiene sodot, el idioma tiene misterios. Estos misterios están relacionados con la numerología. ¿Por qué? Porque las letras del hebreo también corresponden a números. Y esto da origen a una lectura profunda de las palabras que se denomina gematria. La gematria es una forma de leer el hebreo en forma más profunda. Los ejemplos pueden ser muchísimos. Podemos dar el ejemplo más, digamos, más común, que incluso dio origen a películas en Hollywood sobre esta gematria, que es la gematria de la palabra Adam. Adam, la Aleph vale 1, la Dalet vale 4, 5, y la Mem vale 40, o sea 45. Y esto nos enseña que el ser humano, Adam, está compuesto de Dalet Mem, Dalet 4, Mem 5, que forman la palabra Dam, o sea, el sustrato material que hace que podamos vivir, más la letra Aleph, que se refiere a Alufo Shel Olam, a Kadosh Baruj Hu, debido a que la letra Aleph, el dibujo de ella contiene 3 letras, una Yud por arriba, una Vav en la mitad y otra Yud por abajo. La Yud vale 10 y otra Yud 10 serían 20, más la Vav 6, 26, que es la gematria del Shem Hashem, y Yud Kei Vav Kei, que vale 26. Eso quiere decir que la Aleph siempre cuando está en algún lugar va a representar la presencia de Hashem en ese lugar. En el lugar me refiero a las palabras esas. Las palabras que contienen Aleph son palabras que reflejan una presencia especial de lo divino en ese concepto. Y así podemos ahondar muchísimo en los sodot de nuestro idioma, y que cuando hablamos estamos destapando, estamos construyendo mundos en hebreo. Cuando hablamos en hebreo estamos construyendo mundos que va a ser imposible poderlos construir en ningún otro idioma. Y a pesar de que también conocemos por muchos ejemplos
que palabras provenientes de otros idiomas, cuando se escriben con las letras del hebreo, adquieren una connotación especial, suben a un valor distinto. De todas maneras, cuando las raíces son hebreas, provienen de este tronco más profundo, hay una conexión mayor con lo que es el hebreo y con lo que está detrás de las palabras. Rabbi Abraham Abulafia, un gran cabalista de España, Omer Besifro, dice en su libro Sheba Netivot Torah, los 7 caminos de la Torah, Ki Ahat Amatarot, dice que una de las finalidades, Ahashuvot Shelam Israel Hi, que del pueblo judío, uno de los objetivos que el pueblo judío tiene que realizar es Tzarich Leargil, es necesario acostumbrarse, Leatich Kol HaLeshonot El Lashon HaKodesh, tratar de leatich quiere decir de fundir todos los idiomas con el Lashon HaKodesh, o sea, con el hebreo. Ad shekol dibur amedaber befiv ubisfatav, hasta que todas las palabras que él saque con su boca y sus labios, yehashvu keilu hu mehubar meotiot HaKodesh, las vaya a pensar y las vaya a considerar como si están unidas a través de ¿qué? De las letras del Aleph Bet del Lashon HaKodesh. Shehem Esrim Ushtaim Otiot, que son en total 22 letras. Esto es otra lectura más del Lashon HaKodesh. Vimos el idioma, entre comillas, que se ha desarrollado a través de la historia y rescatado los nitzotzot que cayeron en otros grupos lingüísticos. Hemos hablado de las gematriot, una lectura más profunda, y hay otra lectura incluso mayor, que es el hecho de que las personas que hablamos otros idiomas tenemos una matará, tenemos un proyecto, y el proyecto es traer precisamente esos conceptos que existen en otras lenguas, vestirlas con las letras del Aleph Bet, y de esa manera producir una elevación de toda la humanidad. Por eso lo importante que es, como dijimos, lo traemos en nombre de Rabbeinu Abulafia, que el conocimiento del Lashon HaKodesh sea algo, del hebreo, sea algo muy profundo en nosotros, para que podamos hacer el paso siguiente, que es hebraizar el resto de los idiomas del mundo. Es nuestra matará, es nuestra finalidad. Debemos tratar que el resto de los idiomas que existen en el mundo se transformen en hebreo, se hebraicen. Y eso solamente va a poder ser obtenido, o elaborado o construido si nosotros conocemos nuestro propio idioma, me refiero al hebreo. Y esto es, al parecer, una idea que, debido a lo tal vez novedoso del tema, a lo diferente del tema, muchas veces es pisoteado por las personas y no considerado en su punto más profundo. Y eso es lo que Rashi nos dice. Si logramos cumplir estas mitzvot, que son simples, entre comillas, podemos ir y elevarnos a estatus, a niveles mayores. Pero hay que comenzar por los niveles más simples, y uno de los más simples es precisamente el idioma. No siendo simple en el sentido de que es muy profundo, pero simple en comparación con otras mitzvot. Es de esperar que Be'ezer Hashem podamos alcanzar esos niveles de conocimiento de nuestra lengua, de entender sus misterios y sus lecturas, de las cuales hemos tratado ahora muy pocas, pero que son obviamente muchísimas más. Be'ezer Hashem, שנוכל לדבר בעברית, לחשוב בעברית ולהתיך, fundir el resto de los idiomas en el nuestro.